Esta es la historia de una chica que quería hacer algo bueno, algo pequeño, algo amable, y en cambio se metió en el tipo de problemas que arruinan vidas. Una firma inocente, un momento de confianza, y su mundo se derrumbó como un cristal bajo un martillo. Y la forma en que todo terminó probablemente cambiará para siempre tu perspectiva sobre las buenas acciones. Lisa nunca imaginó que el peligro pudiera llegar silenciosamente. No llegó con advertencias ni amenazas. Llegó con una sonrisa amable, un montón de papeles y la tranquila seguridad de que simplemente estaba ayudando. Ella le creyó. Creyó la historia. Creyó que la amabilidad no podía hacerle daño. Se equivocó. El día que firmó esos documentos, pensó que le estaba ahorrando tiempo a alguien. En cambio, sin saberlo, se comprometió a pasar meses tras las rejas. Miedo, humillación y un sistema al que no le importaban las intenciones. Pero lo que sucedió después, las traiciones que descubrió, las decisiones que tuvo que tomar entre rejas y la decisión que lo cambió todo, es lo que la gente nunca espera. Porque a veces la prisión no solo te castiga, a veces te obliga a ver quiénes son realmente quienes te rodean. Y en el caso de Lisa, la verdad era mucho más peligrosa que el crimen que nunca quiso cometer. Lisa siempre creyó que la vida castigaba a la gente mala y protegía a la honesta. Era una simple verdad que llevaba desde la infancia, la que los profesores escribían en carteles y que sus padres repetían en la cena. Trabaja duro, sé amable, no mientas, y nada realmente terrible te tocará. Esa ilusión se hizo añicos una tarde de martes cualquiera. Se había quedado hasta tarde en la biblioteca de la universidad, terminando un trabajo de investigación. El aire exterior olía a asfalto mojado después de la lluvia, el cielo pesado y gris. Su teléfono vibró. Era Daniel, un conocido de la familia, alguien en quien su madre confiaba, alguien que siempre le había sonreído como un hermano mayor. Lisa, ¿puedes ayudarme solo 2 minutos? Estoy atascado en el trabajo. Solo necesito que firmes como comprador temporal para poder transferir la documentación del coche más tarde. Todo es legal, lo juro. Simplemente no tengo a nadie más cerca. Parecía apresurado, cansado, inofensivo. Dudó, pero solo un segundo. Una vez ayudó a sus padres a arreglar un problema de plomería y se negó a pagar. Le había dado consejos sobre prácticas. Se sentía seguro. Se encontraron cerca de un pequeño concesionario de coches a las afueras del pueblo. La oficina olía a café barato y papel viejo. Un dependiente empujó una carpeta hacia adelante, impaciente, tamborileando con el bolígrafo. Daniel habló demasiado rápido, explicando que el dueño había perdido su identificación, que la venta debía registrarse temporalmente y que la cancelarían del contrato en cuestión de días. Lisa no leyó cada línea, no percibió la advertencia en el suspiro del dependiente. No se dio cuenta de cómo Daniel evitó el contacto visual durante la firma final. Su nombre se deslizó por la página con tinta azul. Suave, seguro, definitivo. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. 2 días después, el golpe a la puerta no fue cortés. Fue fuerte, exigente, el tipo de golpe que te deja sin aliento antes de que tu cerebro entienda por qué. Cuando Lisa abrió, 3 agentes estaban en el pasillo. Uno de ellos leyó su nombre completo. Otro entró, con los guantes ya puestos. Está bajo arresto bajo sospecha de participación en robo de vehículo y documentación fraudulenta. Su madre gritó. Lisa se quedó paralizada, como si su cuerpo se hubiera convertido en cristal. Intentó explicar, intentó repetir el nombre de Daniel, el concesionario, los papeles,
Los agentes no discutieron, ni siquiera se enojaron. Simplemente actuaron, con calma, precisión, mecánicamente, como personas que ya habían escuchado miles de excusas. En la comisaría, todo se movía rápido y dolorosamente lento a la vez. El banco frío, la tinta de las huellas dactilares manchando su piel, la puerta metálica que se cerraba con un ruido que no pertenecía a su vida. No dejaba de pensar que llegaría el momento en que alguien entrara, sonriera disculpándose y dijera que había habido un error. Ese momento nunca llegó. En cambio, le mostraron los documentos, los mismos que había firmado, ahora etiquetados como pruebas. Le explicaron que el coche había sido denunciado como robado hacía meses, que su firma la convertía en partícipe directa de una trama de reventa organizada. Sus protestas se hacían cada vez más pequeñas al repetirlas. «Aquí no importa la intención», dijo la investigadora en voz baja. «El papel dice tu nombre». Por primera vez, el miedo la invadió como un balde de agua fría. No el miedo al castigo, sino el miedo a que la verdad ya no fuera lo suficientemente fuerte como para salvarla. Esa noche, en una celda estrecha, Lisa miró fijamente el techo en penumbra y repasó mentalmente el mismo momento. El bolígrafo tocando el papel, Daniel sonriendo tranquilizadoramente. Una firma, una buena intención, y una puerta cerrándose tras ella sin promesa de volver a abrirse. Aún no sabía que la prisión no solo le robaría meses de vida, sino que también revelaría quién era Daniel en realidad, por qué había sido elegida, y la cruel razón por la que nunca debió salir limpia. Y peor aún, no tenía ni idea de que dentro alguien ya la esperaba. Lisa siempre había creído que la prisión pertenecía a otro mundo, de esos que solo se ven en documentales o dramas policiales. Era un lugar para gente peligrosa, no para estudiantes que ayudaban a familiares a firmar papeles. Pero cuando la puerta de la furgoneta se cerró de golpe y el motor rugió, esa ilusión se desvaneció por completo como el aliento sobre el cristal frío. El metal resonó. Las ventanas estaban enrejadas. Cada bache en el camino la hacía prepararse instintivamente, como si fuera a caerse, incluso sentada. Las demás detenidas evitaban el contacto visual, cada una atrapada en su propia tormenta de miedo, culpa, ira o indiferencia. Una mujer lloraba en silencio. Otra miraba fijamente al suelo, como si ya hubiera dejado este mundo atrás. Los pensamientos de Lisa se agitaban. Es temporal. Se darán cuenta de que soy inocente. Tiene que haber un proceso. Alguien explicará algo. Pero no llegó ninguna explicación. Las puertas del centro de detención se abrieron con un crujido mecánico. Más allá se extendían edificios de hormigón gris, rodeados de alambre de espino. No había gritos dramáticos, ni caos, solo reglas, reglas interminables. Quédate aquí, camina allá, manos a la espalda. No hables a menos que te lo pidan. Sus pertenencias desaparecieron en un contenedor de plástico. Su ropa fue reemplazada por una tela informe. El frío la atravesó al instante. Una placa con un número reemplazó su nombre. Eso dolió más de lo esperado. La primera noche dentro de la celda se sintió irreal. 2 literas, una pequeña ventana con barrotes que dejaba entrar más ruido que luz, un inodoro protegido por media pared, un colchón delgado que olía ligeramente a desinfectante. Su compañera de celda, una mujer de unos 30 años con ojos cansados, la observó con cautela. ¿Primera vez? Sí, susurró Lisa. No confíes en nadie, ni siquiera en los que sonríen. Era un consejo disfrazado de advertencia. Lisa asintió con fuerza, aunque una parte de ella aún se aferraba a la creencia de que la justicia finalmente prevalecería.
Los días dentro transcurrían de forma diferente, lentos y bruscos. Lista matutina, comidas insípidas, paseos cortos por el patio bajo la atenta mirada, interrogatorios donde cada frase suya parecía como lanzar piedras a una pared demasiado gruesa para romperla. Repetía la verdad una y otra vez, pero cada vez que el investigador hojeaba los documentos, la misma conclusión la aguardaba como un veredicto ya escrito. Daniel no contestó sus mensajes. Su número de repente desapareció. Ese fue el primer momento en que se sintió realmente abandonada. Los rumores corrían más rápido que los pasos tras las rejas. En cuestión de días, las reclusas murmuraban sobre la chica que firmaba coches robados. Algunos vieron debilidad, otros vieron oportunidad. Una mujer con una cicatriz en la mejilla se acercó durante la cena. «No estás aquí por casualidad. La gente como tú es útil». La frase se clavó en la mente de Lisa como una astilla. ¿Útil para quién? Por la noche, el sueño llegó a trocitos. Las puertas metálicas resonaron. Alguien discutió al final del pasillo. Alguien más rió. Un sonido demasiado fuerte, demasiado vacío. Lisa se tapó los oídos con las manos y repitió en silencio: «Esto terminará. Tiene que terminar». Pero en lugar de terminar, la situación se complicó aún más. Finalmente llegó un abogado enviado por un pariente lejano. Hojeó el expediente del caso, frunciendo el ceño. «El contrato te coloca como comprador principal. Hay firmas falsificadas superpuestas a la tuya. Es sofisticado, no amateur. Alguien te utilizó deliberadamente. Necesitamos demostrar que no tenías conocimiento». Tragó saliva. «¿Puedes?». Él dudó, lo justo para que el miedo floreciera. «Lo intentaremos, pero hasta entonces, quédate». La frase se apoderó de ella como la escarcha invernal. Lisa empezó a notar patrones. Que guardias eran estrictos, que reclusos controlaban las jerarquías informales, que rincones eran vigilados con más atención que otros. Aprendió a caminar en silencio, a escuchar más que a hablar, a guardar sus emociones donde nadie pudiera usarlas. Y sin embargo, el misterio la carcomía. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa firma? ¿Quién la había elegido y con qué propósito? Tarde, durante la hora del patio, una reclusa mayor se le acercó. Tranquila, serena, a diferencia de las demás. Se sentó junto a Lisa en el desgastado banco y le habló sin girar la cabeza. «Estás aquí porque alguien de afuera necesitaba un nombre limpio, y porque creen que no te defenderás». «¿Quién?», preguntó Lisa con el corazón acelerado. «Lo descubrirás, pronto. Siempre se revelan cuando creen que te has derrumbado». La mujer se levantó y se alejó, como si la conversación nunca hubiera sucedido. Por primera vez, Lisa comprendió que la prisión no era solo un castigo. Era un tablero de ajedrez, y ella ya era una pieza en un juego que no entendía. Y en algún lugar, más allá de esos muros de hormigón, la persona que empezó todo esto seguía libre, y ya planeaba el siguiente paso. Los días se fundían, cada uno marcado por el mismo ritmo metálico. Portazos, llaves girando, pasos resonando por los pasillos. Lisa había empezado a medir el tiempo no por relojes, sino por sonidos. La mañana era el raspar de bandejas, el mediodía el clic de cerraduras, la noche el coro incesante de susurros, discusiones y sollozos ahogados. Pero en esa monotonía algo nuevo comenzaba a crecer, la sospecha. Repasó mentalmente cada encuentro con Daniel, rebobinándolo como una película rota. Su sonrisa fácil, la forma despreocupada en que le había entregado los documentos. «Solo un favor, me estás ayudando a evitar un lío». Su seguridad de que solo era papeleo, la confianza,
la forma en que había insistido en que firmara rápido porque llegaba tarde a una reunión. Nada de eso parecía inocente ya. Su abogado volvió a visitarla, con la libreta llena y la expresión más tensa que antes. Hemos rastreado algunas firmas hasta una red involucrada en el lavado de vehículos, dijo en voz baja. Usan intermediarios desprevenidos, estudiantes, jubilados, cualquiera con antecedentes limpios, firmas, desaparecen, y la culpa recae sobre ti. Lisa se aferró al borde de la mesa. Así que sabes que no lo hice intencionalmente. Él asintió. Sospechamos, pero la sospecha no es prueba. Lo más difícil es demostrar engaño cuando el papel dice que accediste. El guardia dijo que se había acabado la cuenta. Lisa se levantó a regañadientes. Al darse la vuelta, el abogado añadió, casi disculpándose: hay alguien más que intentamos localizar. Un hombre que aparece en varios casos como el tuyo. Aún no tenemos su nombre real, solo un alias, Greyline. Si existe, es el enlace. Greyline. La palabra se alojó en la mente de Lisa y se negó a desaparecer. Esa noche, su compañera de celda la vio mirar al techo. Parece que por fin alguien te dijo de dónde salió la trampa, murmuró. Tal vez, susurró Lisa, pero todavía no sé cómo salir de aquí. Su compañera de celda se encogió de hombros. No rompes la trampa, aprendes cómo se construyó, luego esperas. Esperar se convirtió en un arma. Lisa empezó a notar el flujo de información dentro de la prisión, cómo corrían los rumores, cómo se intercambiaban favores, cómo ciertos reclusos parecían saber más que los guardias. Una de ellas, la mujer mayor del patio, le hizo un gesto a Lisa días después. «Camina conmigo», dijo simplemente. Dieron vueltas lentamente a la pista, dos siluetas borrosas bajo un cielo implacable. «Tus papeles. Alguien dentro del sistema ayudó a procesarlos», dijo la mujer. «Un fraude que se limpia requiere cooperación». «¿Dentro?», repitió Lisa. «Un empleado, un oficial, tal vez más. Alguien firmó para que nadie lo mirara dos veces. Por eso eres peligrosa. No solo firmaste un documento, viste algo que no debías ver». Lisa frunció el ceño. «No vi nada». Los labios de la mujer se curvaron levemente. «Todavía no, pero quienes te tendieron la trampa creen que sí». Un escalofrío la recorrió. Más tarde, durante una llamada programada, oyó la voz de su madre temblar entre la estática. «Te creemos», dijo su madre, «pero la gente habla, Lisa, vecinos, colegas, creen». «Sé lo que piensan», la interrumpió Lisa con suavidad. «Solo espérame, ¿de acuerdo?» Al terminar la llamada, las lágrimas amenazaron con salir, pero se las contuvo. La emoción era moneda corriente, y no tenía de sobra. El siguiente punto de inflexión llegó inesperadamente. Durante las tareas rutinarias, un guardia dejó caer un archivo, papeles esparcidos por el suelo pulido. Instintivamente, Lisa se arrodilló para ayudar a recogerlos. Por un instante, sus ojos se posaron en un formulario familiar, registros de autorización, firmas, comprobantes de transferencia, y allí, enterrado entre los detalles, una marca que reconoció, un pequeño símbolo, una línea que se curvaba y luego se detenía abruptamente. Greyline. Se le heló la respiración. No era una prueba, pero era una señal. Dentro de ese mismo edificio, el mismo símbolo aparecía en las transferencias relacionadas con vehículos robados. Alguien relacionado con su caso trabajaba tras esas paredes. Esa noche permaneció despierta con una certeza que latía en el cuerpo. No era solo una víctima, se había convertido en una testigo indeseada. Y si alguna vez llegaba a la verdad, si encontraba a la persona tras el alias, dos cosas podían pasar.
Por fin podría limpiar su nombre, o alguien se aseguraría de que nunca tuviera la oportunidad. Por primera vez desde su arresto, el miedo no paralizó a Lisa, la agudizó. Observaría, esperaría, aprendería las reglas, no para obedecerlas, sino para entender cuáles estaban rompiendo los demás. Porque en algún lugar entre el papeleo, el silencio y las sombras de los pasillos de la prisión, Greyline seguía ahí fuera. Y ya había cometido un error. La había subestimado. Esta historia continúa demostrando cómo una sola firma puede convertirse en un arma, y cómo un sistema, que debería proteger, puede volverse silenciosamente contra los inocentes. Los días en prisión le habían enseñado a Lisa una lección fundamental. La información se movía como contrabando, se susurraba, se intercambiaba, se ocultaba, y a veces se caía por accidente, como ese archivo disperso con la extraña marca que ahora no podía olvidar. Greyline. El nombre la perseguía tanto como el eco de las llaves en el pasillo. Empezó a estudiar todo a su alrededor con una nueva atención. La forma en que los guardias rotaban los puestos, la pila de papeleo que se extendía por los pasillos, el pequeño momentos en los que la rutina se volvía descuidada. No tenía acceso a los documentos, pero tenía algo más. Tenía ojos. Una tarde la enviaron a la sala administrativa, una oficina estéril llena de armarios y frías luces fluorescentes, para ayudar a organizar archivos viejos como parte de sus tareas de rehabilitación. 2 guardias la supervisaban, hablando distraídamente, sin apenas notar su presencia más allá de alguna advertencia ocasional. Manténlos ordenados, no leas nada, estás aquí para ayudar, no para aprender. Casi rió ante la ironía. Lisa trabajaba en silencio, moviendo pilas, grapando, archivando. Pero con cada página que cruzaba sus manos buscaba patrones, nombres recurrentes, firmas idénticas, transferencias procesadas a una velocidad sospechosa. Y entonces lo volvió a ver. No era el nombre, sino el símbolo. La línea curva que terminaba abruptamente. Una anotación en un formulario que marcaba los vehículos como propiedad recuperada antes de ser revendidos. El comprador indicado era una empresa fantasma. La firma del testigo pertenecía a un empleado al que no conocía. Sin embargo, el símbolo los vinculaba a todos. Exhaló lentamente para mantener las manos firmes. La curiosidad debía de parecer un malentendido, nada más. Un guardia se acercó, echando un vistazo a la pila. «Muévete más. ¡Rápido!», murmuró, aburrido. Ella asintió dócilmente y continuó, pero en su interior algo se alineó. Existía un rastro. El papel no solo registraba los crímenes, sino que los recordaba, y en algún lugar de esos registros su propia trampa se había construido pieza por pieza. Esa noche, durante la hora de recreo, volvió a sentarse a la mesa con la reclusa mayor. Las cartas se barajaban perezosamente entre ellas. «Lo vi», susurró Lisa en voz baja. «El símbolo se repite». La mujer entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y? No es aleatorio. Marca los vehículos que desaparecen. Se limpian en el papel antes de que nadie los revise. La mujer se recostó, observando a Lisa con renovado respeto. Entonces, quien lo dirija no es descuidado, sino seguro de sí mismo. La gente segura de sí misma deja firmas, hábitos. A los egos no les gusta ser invisibles para siempre. Entonces, puedo demostrarlo, dijo Lisa. La mujer negó con la cabeza lentamente. Las pruebas pesan. No puedes llevarlas tú sola aquí. La advertencia persistía. Aún así, la idea de esperar pasivamente la carcomía más que el miedo mismo. Empezó a hacer preguntas tranquilas e inofensivas. No sobre delincuencia, sino sobre burocracia,
sobre cómo funcionaban los traslados, sobre quién firmaba qué. Algunos reclusos habían trabajado en oficinas, otros tenían familiares fuera lidiando con problemas similares. Paso a paso, construyó un mapa mental. Y notó algo más. Un agente en particular siempre aparecía cuando se movían documentos entre departamentos. Tranquilo, educado, sin nada destacable, casi invisible por diseño. Agente Hale. Hablaba con tono mesurado, nunca alzaba la voz, nunca se detenía innecesariamente. Pero cada vez que su nombre aparecía en la conversación, su mirada se agudizaba de forma casi imperceptible. Una tarde, mientras Lisa entraba en el pasillo, Hale la detuvo. «Has estado ayudando con la administración», dijo con ligereza. «Buen comportamiento, sigue así». No había amenaza en su voz, lo que de alguna manera lo empeoraba. «Gracias», respondió Lisa, cautelosa, neutral. Él asintió y se alejó, pero su presencia la había helado. Algo en su compostura, la calma ensayada, coincidía con la fría precisión que había visto en los documentos. Esa noche, el sueño se negó a llegar. Se quedó mirando las tenues grietas del techo, trazándolas como caminos en un mapa. Easy Gray Line no estaba afuera. Easy Gray Line tenía una llave. La idea era peligrosa, aterradora, pero también lo explicaba todo. La rapidez de su caso, el papeleo impecable, cómo se había perdido en el sistema en lugar de investigarla adecuadamente. Y sin embargo, otra verdad se cernía sobre ella. Si alguien de dentro se daba cuenta de que estaba conectando cabos, podría decidir eliminar el problema discretamente, sin violencia, sin obviedad, sino con una simple transferencia burocrática a un lugar más duro, más ruidoso, donde la gente desapareciera sin preguntas. Tenía que actuar con más inteligencia, no más ruido. La siguiente vez que su abogado la visitó, Lisa se inclinó hacia adelante con cuidado. «Dijiste que tiene un alias», susurró. «Gray Line, déjate buscar en las calles, busca en los archivos, mira dónde se repiten las firmas». Él parpadeó, pensativo. «¿Dentro del sistema?» Ella asintió. «Dentro del sistema», garabateó, sin discusión, sin incredulidad, una promesa de investigación. Cuando Lisa fue escoltada de vuelta a su celda, sintió algo que no había sentido desde el principio. No alivio, sino impulso. Seguía atrapada, muros, guardias, horarios. Pero la historia ya no se limitaba a su sufrimiento. Caminaba por un laberinto donde alguien poderoso creía controlarlo todo. Y ahora había visto el hilo que la conducía. La pregunta no era solo si podía demostrar su inocencia. La pregunta era si podría sobrevivir lo suficiente para seguirla. Porque cuanto más alto ascendiera la verdad, más peligroso se volvería quien estuviera en la cima. Y en algún lugar más allá de esos muros, el nombre Gray Line esperó, en silencio, paciente, atento a cualquier error. Esta historia cuenta la historia de una chica que quiso hacer una buena obra, pero terminó en serios problemas, y lo que sucedió después te sorprenderá. Lisa pensó que solo estaba ayudando a un vecino. Apenas había echado un vistazo a los documentos, confiando en la sonrisa amable y las garantías casuales. «Es solo una firma rápida», había dicho. Pero en esa firma, sin saberlo, reivindicó la propiedad de un coche registrado como robado. La policía llegó una mañana. Recordó el golpe seco, los uniformes y la repentina intrusión. Se quedó paralizada mientras los agentes le explicaban los cargos. Su mente se negaba a procesar las palabras. «¿Propiedad robada?», susurró, con la voz nublada por la incredulidad. Su vecino se había ido, se había desvanecido ante sus ojos, dejándola sola con las acusaciones. Todo intento de explicar,
de demostrar su inocencia parecía inútil. Su identidad, su historial limpio, sus buenas intenciones, nada de eso importaba. La esposaron. Le leyeron sus derechos y la escoltaron fuera de las calles familiares de su barrio, hacia el duro mundo de los centros de detención. Cada paso reflejaba el colapso de su vida cotidiana. Dentro, la realidad era más dura de lo que Lisa podría haber imaginado. Las puertas metálicas, los suelos fríos, las interminables reglas, todo era asfixiante. Pasó horas repasando sus decisiones, preguntándose cómo una simple firma inocente podía llevarla a meses tras las rejas. Otras, reclusas, la observaban con curiosidad y recelo. Tuvo que aprender rápidamente que en este mundo la confianza escaseaba y que cada acción tenía consecuencias. Interacciones sencillas podían cambiar la situación. Una palabra fuera de lugar, una mirada, una demora en la respuesta. Cada día era una prueba de paciencia, observación y resistencia. Lisa encontró consuelo en las pequeñas rutinas que creó: leer, observar patrones entre guardias y reclusas, aprender con quién se podía razonar y con quién no. Sobrevivir ya no se trataba de inocencia, sino de adaptabilidad, percepción y una cuidadosa toma de decisiones. Lisa fue liberada temporalmente, pero el mundo exterior se sentía extraño y amenazante. Su reputación, antes insignificante, ahora la seguía como una sombra. Desconocidos, vecinos e incluso conocidos la miraban con otros ojos. Llegaban cartas, algunas de apoyo, otras crípticas, recordándole que su pasado no había sido borrado. Una noche, caminando a casa, sintió que alguien la seguía. Al principio fue sutil, un reflejo en un escaparate, una sombra en el rabillo del ojo, pero sus instintos, agudizados por meses tras las rejas, no la engañaron. Cuando más tarde apareció un mensaje en su teléfono, de un número desconocido, se le heló el corazón. Pensabas que se había acabado, ¿no es así? Prepárate. El miedo se mezcló con la determinación. Comprendió que la libertad no significaba seguridad. El mundo exterior tenía sus propios peligros, y la supervivencia ahora requería vigilancia, estrategia y una conciencia que superaba todo lo que había aprendido en su interior. Pasaron las semanas. Lisa había creado una rutina cautelosa: mantener la distancia, observar patrones y prepararse para posibles amenazas. Sentía miradas sobre ella por todas partes, a veces reales, a veces imaginarias, pero se negaba a dejar que la paranoia la controlara. Entonces, un día, una figura familiar se acercó. El vecino que lo había desencadenado todo. Parecía nervioso, inestable, como si el peso de su propio engaño finalmente la hubiera alcanzado. Lisa lo confrontó, pero en lugar de venganza, sintió claridad. Esta vez, ella tenía el poder. Había aprendido el valor de la paciencia, la discreción y la estrategia. El giro final fue sutil. Su inocencia fue reconocida. Los asuntos legales se aclararon, pero la experiencia la cambió fundamentalmente. El mundo al que regresó era el mismo, pero irreconocible, moldeado por sus decisiones y las lecciones de supervivencia. Había sobrevivido, pero la pregunta persistía. El mundo exterior exigiría la misma vigilancia que había aprendido tras las rejas, o podría finalmente recuperar la vida ordinaria con la que una vez soñó. La historia deja una pregunta en el aire. Cuando el pasado choca con el presente, ¿cómo se recupera realmente el control? Lisa había sobrevivido a la prisión, pero sobrevivir a la vida después de ella requería algo mucho más complejo y mucho más impredecible.